Hermano Insan, ¿cómo has venido por aquí? El examen de artes marciales está a punto de empezar y tú aún no has roto al primer nivel. Preparé unas medicinas, a ver si te pueden ayudar. Esto es la píldora de reposición interna. Hermano Insan, ¿volviste a vender sangre para esto? Estoy bien. Definitivamente atravesaré la escuela primaria y me admito en la escuela de artes marciales. No voy a defraudar tu cuidado conmigo. MMN. Hamana Wu Yu. Vamos rápido al campo de entrenamiento para competir. Hoy vendrán todos los hermanos y papá y mamá. Vale. Hermana Buyu, tú eres la hija que la familia Sen abandonó. ¿Por qué no me cedes el cupo de la Academia de Artes Marciales, hermana? Hace 3 años, mi familia me recogió del orfanato. Pero en sus ojos, siempre soy peor que Sen Lin, esta hija adoptiva. Para competir conmigo, Sen Buyu, todavía eres demasiado joven. ¿Qué pasa? Mi valor de fuerza está siendo absorbido. Sen Lin, practicas en secreto una habilidad maligna. Voy a decírselo a padre. Puedes intentarlo. A ver a quién va a creer padre. A ti que viviste vagando fuera. O a mí, la hija adoptiva. Seguro que voy a absorber todo el valor de fuerza de esta mujer. Ah. Lin Lin. Sen Buyu. Oye, Soy Lin, le golpeaste tan fuerte. Ven aquí a pedirle perdón ahora mismo. Segundo hermano. Yo no lo hice. No es de extrañar que apenas hayas entrado en el camino después de 3 años. Es que todo tu tiempo lo usas en estos caminos malvados. Papá, mamá, hermano mayor y segundo hermano, no culpen a la hermana. La hermana solo tiene miedo de que yo le quite su protagonismo. Y le quite el amor de todos. Es lo que le debo, no la culpo. Lin Lin. Llamen rápido al Dr. Lee. Llamen ya. Si hubiera sabido que eres una persona que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere, no debía haberte traído de vuelta en aquel entonces. ¿Por qué ninguno de ustedes me cree? Sen Lin, levántate rápido, no sigas fingiendo. ¿Aún quieres lastimar a mi Ling Ling? ¿Estás pidiendo la muerte? Buyu. Ustedes obviamente son la familia de Buyu. ¿Cómo pueden tener el corazón de lastimarla así? ¿Quién te crees que eres para meterte? ¿Te atreves a meterte en los asuntos de la familia Sen? Hermano Insan. Vete rápido. No puedes enfrentarte a ellos. Si hubiera sabido que te iban a tratar así, nunca debí dejar que te fueras del orfanato. Vamos. Te sacaré de esta casa. Sen Buyu, hija desagradecida. ¿Cómo te atreves a estar con este desgraciado? Frivoleando y deshonrando el nombre de la familia Sen. Hoy te voy a dar una buena lección. Rápido, vete. Buyu. Hermano Insan. Buyu. Senmin, detente. Hermano Insan. No te preocupes por mí. Te matarán si te quedas. Buyu, aunque tenga que arriesgar mi vida. Te sacaré de aquí de todas maneras. Echen a este desgraciado a la calle. Y en cuanto a esta hija desagradecida, métanla en la celda de castigo. Para que reflexione bien. ¿Por qué me tratan de esta manera? El huésped actual ha sido abandonado por su familia. Su poder de combate se ha reducido a 0. Se activará el reinicio si sufre un dolor de corazón perforador. ¿Te atreves a matarme? No te maté yo. Fueron tus amados familiares. Eres tú. Mujer malvada y ponzoñosa. Sen Buyu. Ve en paz. No me resigno. El sistema ha detectado que el huésped sufrió el dolor de corazón perforador y decide reiniciar el sistema de Dios de la Guerra. ¿Cómo es que no estoy muerto? La herida incluso se ha curado. ¿Eres persona o fantasma? Lin Lin. Sen Buyu. ¿Qué has hecho ahora? ¿Qué he hecho? El cuchillo está en manos de tu querida hermana. Me duele mucho la cabeza. Lin Lin. Sen Buyu. Si algo le pasa a Lin Lin, te haré desear estar muerto. No podrás ni vivir ni morir. Esta es la familia que extrañaba tanto con todo mi corazón. Todos me odian y me hacen daño. Siempre defienden incondicionalmente a Sen Lin. Una familia así, mejor no tenerla. Bienvenido al sistema del Dios de la Guerra. ¿Sistema del Dios de la Guerra? ¿Qué es esto? Detectado. Meridianos cardíacos dañados.
Por favor, eleva tu nivel de artes marciales. Reparar meridianos cardíacos. ¡Qué sistema tan increíble! Riqueza del anfitrión detectada, 10.662. Intercambiable por valor de combate. Nivel de artes marciales elevado a maestro marcial principiante. Este valor de riqueza es exactamente igual a la cantidad de mi beca acumulada. ¿Acaso hay una conexión? Anfitrión, ¿deseas realizar el intercambio? Ya que la familia no sirve, lucharé por mi propio futuro. Intercambio. Felicidades, anfitrión. Elevado a maestro marcial principiante. Doctor Lee, ¿cómo está realmente la salud de Lin Lin? La señorita ha sufrido daños en los meridianos cardíacos. Si no se trata a tiempo, me temo que... Hija desobediente, ¿quién te permitió salir del cuarto de castigo? Hermana. Fue mi culpa, lo siento. Shenlin, no hace falta que sigas actuando. No me llames hermana, me da asco. Parece que aún no reconoces tu error. Vuelve al cuarto de castigo ahora mismo. Desde hoy. No tienes derecho a castigarme. Desagradecida. No mereces ser de la familia Shen, ya que piensan que no soy digna. Entonces renuncio a ser de la familia Shen. Buyu, te has pasado. Discúlpate con mamá y papá ahora mismo. ¿Disculparme? En estos 3 años, ¿no he pedido suficientes disculpas en la familia Shen? A partir de hoy, yo y ustedes cortamos todo lazo. Hermana, no digas eso. ¿Acaso algo de lo que tienes no es de la familia Shen? Exacto. ¿Quieres cortar todo lazo? Entonces arráncate el meridiano espiritual y entrégamelo. De acuerdo. Trato hecho. ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres hacer esto para que me arrepienta? ¿Sueñas con que lo consigas? Antes ya eras así, y ahora lo eres aún más, tú. ¿Qué hice en mi vida pasada para engendrar a alguien como tú? Hermana, mira cómo has enfadado a papá y a mamá. Ve a pedirles perdón, ¿vale? Ya has conseguido lo que querías. No hace falta que sigas fingiendo. De hoy en adelante, solo quedas tú como la única señorita de la familia Shen. Buyu, date prisa y pide perdón a papá y a mamá. Tu raíz espiritual todavía tiene posibilidad de salvarse. Los recursos de la familia Shen. Mejor déjalos para Shenlin. Desde hoy, yo y la familia Shen cortamos todos los vínculos para siempre. El sistema ha detectado que el huésped ha roto su propia raíz fundamental. El cuerpo santo innato ya se ha despertado. Hermano Insan, tu pierna. Es todo culpa mía, te he involucrado en esto. Mi pierna no es nada grave. Lo que importa eres tú. Te has hecho una herida tan grave, tienes que recuperarte bien. Hermano Insan, yo... Parece que ya me he recuperado. ¿Será que tu capacidad médica ha mejorado? ¿Y ha dado un paso más? Pero si eres tan bueno, ¿por qué no puedes curar tu propia pierna? Buyu. Tienes que sacar una buena nota en el examen de guerrero y luchar por cruzar la puerta del dragón. Hermano Insan, no te preocupes. Felicidades, huésped. Has subido de nivel a guerrero principiante. El objeto de recompensa ya ha sido enviado al huésped. Esto es... Píldora Kiankunele Iwache, Buyu. ¿Cómo puedes tener esta receta? Hermano Insan, ¿puedes prepararla? En cuanto a las materias primas, son fáciles de encontrar. Yo he plantado bastantes en la montaña trasera. Solo que, el proceso de elaboración... Puedo intentarlo. Yo le he hecho algunas modificaciones a la receta de esta medicina. Solo que, el efecto medicinal. Buyu, escúpelo rápido. Aún no lo he probado. Tranquilo, esta medicina no tiene ningún problema. Yo confío en ti.
El efecto de la píldora Qiankunele IUH es realmente tan increíble. No solo curó tu herida, tu poder interno. También ha aumentado bastante. Si lo vendemos en el mercado, una pastilla se puede vender en 1 millón. Tómatela. El efecto es realmente increíble. No solo curó mi pierna, sino que también me permitió ascender de nivel. Me convertí en guerrero principiante. Genial, hermano Insan. ¿Así? Los dos podemos presentarnos juntos al examen marcial. Yo no iré al examen marcial. ¿Por qué? Tontir. Estudiar cuesta mucho dinero. Pero no te preocupes. Seguro que encontraré la forma de reunir tu matrícula. No hace falta. ¿No dijiste que se puede vender por más de 1 millón? Vendamos el resto de la medicina. Así podremos presentarnos juntos al examen marcial. Vale. Haremos el examen juntos. Oye, hermano mayor. ¿Cómo está Ling Ling? Sigue igual. Parece que hay que probar otro método. Esa Senbuyu, la muy tonta, ha hecho que Ling Ling resulte tan herida. Cuando vuelva, la castigaré de verdad. Antes, cuando Buyu montaba un berrinche y se peleaba con Ling Ling por los celos, a lo sumo 3 días y ya estaba. ¿Por qué esta vez lleva tanto? No sabe lo que es bueno. Parece que hay que darle una lección. Oye. A nombre de Senbuyu. Que no gaste ni un céntimo más de la familia Sen. Gran señor, la señorita Senbuyu. No tiene ninguna tarjeta bancaria de la familia Sen. ¿Cómo que no? Hace 3 años. Cuando se recuperó a la señorita Buyu. La señorita Ling Ling enfermó gravemente. Ustedes estaban preocupados por la señorita Ling Ling. Nadie mencionó el asunto. Nunca me había dado cuenta. Aunque no tuviera dinero de bolsillo, los dividendos de las acciones de la empresa no son pocos. ¿Cómo puede no tener dinero? La señorita Buyu tampoco tiene dividendos de acciones de la empresa. Por lo que sé, siempre ha vivido de las becas. O sea, durante 3 años enteros, Buyu no ha usado ni un céntimo de la familia Sen. Creía que Buyu se esforzaba por las becas, para destacar en los estudios, superar a Ling Ling. No pensé que, si no tenía dinero, ¿por qué no lo dijo? ¿Esperando a que lo descubriéramos nosotros? ¡Qué exagerada! Hermano mayor, ¿a dónde vas? A buscar a Buyu. En esto, nosotros nos equivocamos. La hicimos sufrir. Ling Ling. Doctor Lee, ¿cómo sales si no estás bien? Pronto es el examen marcial. Debo entrenar. No puedo deshonrar a la familia Sen. Tienes una hermana tan comprensiva en casa y no la cuidas. Y en cambio quieres traer a esa pequeña del exterior, hermano mayor. ¿Tú también estás enfermo? ¿Por qué después de tanto tratamiento? ¿La herida de Ling Ling no mejora? En teoría, Buyu ni siquiera ha comenzado. No podría haberla herido tan grave. ¿Todavía defiendes a esa pequeña? Doctor Lee, ¿qué está pasando realmente? Falta el ingrediente clave. Al final, es el doble de esfuerzo por la mitad de resultado. El ingrediente clave debe ser de la sangre de la familia Sen. La sangre del corazón de una mujer joven. Como ingrediente clave. Solo así se puede curar. Entonces vayan rápido a atrapar a Senbuyu. Que le den su sangre del corazón a Ling Ling. Buyu ya se cortó su raíz espiritual. Ahora, sacarle la sangre del corazón sería matarla. Doctor Lee, ¿no hay otra manera? Solo conseguir el excelente polvo de 6 uniones del cielo y la tierra. Para una cura completa. Esta medicina divina se perdió hace años. Temo que sea imposible de encontrar. Hermano mayor. Hoy que recientemente en el mercado negro hay polvo de 6 uniones del cielo y la tierra, de primera calidad. Si Ling Ling lo toma, seguro se cura. Entonces vayan rápido. Vamos. Quiero toda la medicina de aquí. Disculpe, nuestra producción no es suficiente. Límite de 3 por persona. 1 millón cada una. Puedo pagar más. Tampoco. Este poder espiritual es de la familia Lee, la más rica de Aichen. Interesante, jovencita. Como tú digas. Necesito 5 polvos de 6 uniones del cielo y la tierra. Es urgente. Aquí hay 10 millones. Buyu, no puedes vender esta medicina.
Lárguense de aquí. Cállate, hermano mayor te está ayudando. ¿Acaso no sabes en tu corazón si esta medicina es real o falsa? Mi medicina es auténtica. No necesitan que ustedes, perros, se metan. No se metan en lo que no les importa. Solo vendo 3 píldoras de mi medicina. No vendo más. Cada una cuesta 1 millón. No acepto más. Esta es la familia Lee. Nuestra familia Sen no puede ofenderlos. ¿Qué tiene que ver su familia Sen conmigo? ¿Quieren la medicina o no? Me llamo Lee Buyan. Si tienes problemas, búscame cuando quieras. Jefe Lee, piénselo bien. Esta medicina. Joven Sen, ¿estás diciendo que mi criterio no sirve? Que no distingo si esta medicina es real o falsa. Imposible. Sen Wu-yu, ella es solo una mujer. Esto definitivamente no puede ser real, el polvo de los 6 reinos. Parece que el que tiene mal criterio es su familia Sen. Señorita Sen, si tienes problemas, búscame cuando quieras, ahora también. Jefe Lee, tranquilo. Con estos peces pequeños de la familia Sen, no necesita que usted actúe. Wu-yu. Lo que pasó recién. Y lo de antes, fue un malentendido nuestro contigo. Vente a casa con el hermano mayor y el segundo hermano, seguimos siendo familia. Gran joven Sen, no se equivoque de persona. Solo soy una chica salvaje, sin padre ni madre. Sen Lin es quien merece ser su familia. Sen Wu-yu. Cometiste un error tan grande y el hermano mayor aún quiere llevarte a casa. No seas desagradecida. En estos 3 años que he vuelto a la familia Sen, los errores de Sen Lin siempre se los han echado a mí. ¿Acaso temo un error más? ¿Qué familia Sen más ridícula? No pienso volver. Mejor que no vuelvas, así no perjudicas más a Ling Ling. Pero tienes que dejar la medicina. ¿Ustedes también quieren esta medicina? Wu-yu. Las heridas de Ling Ling aún no sanan, necesita esta medicina. Aunque se la diera a un perro, jamás se la daría a Sen Lin. Wu-yu, sé que estás enojada. Pero al fin y al cabo, Ling Ling resultó herida por ti. ¿Es necesario ser tan extremo? Gran joven Sen, ¿no lo piensas? En ese momento, yo acababa de iniciarme en las artes marciales. Sen Lin ya era una maestra marcial principiante. ¿Qué capacidad tenía yo para herirla gravemente? Sen Wu-yu, ¿aún te atreves a negarlo? Solo estás celosa de ella. ¿Cuántas veces la has más y todos? ¿Cuántas veces la has herido? ¿Celosa de ella? Como si recibieras el cariño de tu familia. Tú, Wu-yu. Sé que has sufrido estos 3 años. Ven a casa con nosotros. Tu hermano mayor te compensará bien. Ya no tengo nada que ver con la familia Sen. Ahora he cortado mi raíz espiritual por mi cuenta. De ahora en adelante, cada uno por su lado, sin relación alguna. Sen Wu-yu. El hermano mayor ya cedió, ¿y tú aún le hablas así? No permitiré que lastimes a Buyu. Ah, el pequeño adorable llegó. ¿No fue suficiente con romperte una pierna antes? ¿Tienes que arriesgar tu vida para rendirte? Inténtalo. Olvídalo. No vale la pena enojarnos con ellos. Ustedes dos, por favor, retírense. Vámonos a casa. ¿Pensando en irte? Hoy, ninguno de ustedes se irá. Antes, considerando que eran hermanos de Buyu, los toleré en todo. Pero ahora, no permitiré que sigan maltratando a Buyu. Buen muchacho, qué gran fanfarronería. Puño. Primero me encargo de ti. Hermano Insan, cuidado. Hermano Insan, vete rápido, no te preocupes por mí. Acabas de alcanzar el nivel inicial, es imposible que lo venzas. Buyu, eres mi hermana. Aunque arriesgue mi vida, te protegeré. Hermano Insan. Tranquila. Ahora te toca a ti. Mi buena hermana, entrega la medicina obedientemente y ven a casa conmigo a admitir tu error. Así tu buen hermano no terminaría discapacitado por mi golpe. Buyu, lo siento, tu hermano es inútil. No puedo vencerlos. Pero tranquila. Hoy definitivamente no retrocederé ni un paso más. Para que te lastimen ni un pelo. ¿Por qué eres tan tonto? No permitiré que lastimes a mi hermana. Entonces, primero te mataré a ti, y luego tomaré su sangre del corazón. Avanzar tan rápido, ¿qué arte demoníaco practicas, Amin? Basta. Hermano mayor, no me detengas. Hoy definitivamente.
Mataré a este traidor. Palma del dragón errante que se transforma en serpiente. Buyu. Ya que te empeñas en ser terco. No me culpes si me pongo serio. No. Buyu. Senmin, eres un desgraciado. Toda tu familia es una basura, sistema. Los enemigos por la disciplina ODD. Cámbialos todos a puntos de fuerza ahora mismo. Atreverse a maltratar a Ling Ling y desafiar a los padres. Hoy te mataré, hija desobediente. Tomaré tu sangre del corazón para salvar a Linger. Intercambio exitoso. Felicitaciones, anfitrión. Promoción a guerrero intermedio completada. ¡Ay! Senmin, quiero que mueras. Buyu. Esto es el poder de las artes marciales, Sen, que tú mismo rechazaste. ¿No vas a volver a casa conmigo ahora mismo? Con razón solo reconocen a Senlin como hermana. Ella y sus trucos sucios. Vienen del mismo linaje. ¿Qué artes marciales, Sen? ¡Buah! Incluso si me las regalaran. Las encontraría asquerosas. Repítelo. Amin. Buyu es su hermana de sangre. ¿Así es como tratan a su propia familia? Hermano Insan. Hablar con esta gente es perder el tiempo. En sus corazones solo hay lugar para Senlin. Una hermana. Buyu. ¿Acabas de hacer un avance? Un guerrero recién avanzado necesita nutrición. Vuelve a casa con nosotros, no sufras fuera. No te preocupes, joven maestro Sen. Prefiero morir de hambre afuera que comer un grano de arroz de los Sen. Pequeña mocosa. ¿Acaso no lograste ese avance tan rápido gracias a las medicinas espirituales y suplementos de los en estos 3 años? Estos 3 años. No he comido un solo plato de comida de los Sen. ¿Qué? Imposible. Ella es una mocosa de pies a cabeza. No le creas sus mentiras. Si miente o no, lo sabrán al investigar en casa. Hermano Insan, ¿cómo está tu herida? Nada grave. Vámonos. Buyu, espera. Gran señor Sen, ¿alguna otra instrucción? Buyu, si en el futuro vuelves a fabricar el polvo de los 6 reinos. Gran señor Sen. Te lo digo claro, tengo montones de ese polvo. Pero aunque se lo diera a un perro, jamás le daría un grano a Senlin. ¿Tú? Hermano Insan. Hermano, toda la familia está preparando el examen marcial de Ling Ling. ¿Por qué tienes que ir a la habitación de esa pequeña? Amin. Nosotros le fallamos a Buyu. Aunque ella no usó ningún recurso de la familia en estos 3 años. ¿Y qué? En la familia se tenía comida, ropa y refugio. Vivía mejor que en el orfanato, debería. Amin, tú. Gran señor, esta es la habitación. De la señorita Senbuyu. ¿Cómo puede haber una habitación así en la familia Sen? Buyu ha estado viviendo en un lugar así durante 3 años. Y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Esto es. Segundo hermano, esto es. Se lo diste. ¿Por qué todavía guarda esta ropa? La señorita Senbuyu dijo. Que fue el primer regalo que le diste. Segundo joven señor. Este es el diario de Buyu. Al fin volví con mi familia. No pensé que sus artes marciales fueran tan impresionantes. Yo nunca aprendí. Debo esforzarme mucho para no avergonzarlos. Ling Ling, lo hiciste muy bien. Es para ti. Gracias, hermano. Es el primer regalo que me das. Lo cuidaré con mucho cariño. Hoy salí a pasear con mi familia. Hasta nos tomamos una foto juntos. Recordaré este día para siempre. Tejí una bufanda para mi hermano mayor con mis propias manos. Espero que le guste. A mi hermano mayor le encantó. Solo que, y pensó que el regalo era de Senlin.
Buyu, mejor lo hago yo. No te muevas. Todo es culpa mía. Si no fuera por mí, no te habrías lesionado tan gravemente. No te culpes. Para mí. Que estés bien es más importante que cualquier cosa. Como fui tan tonto antes, creía que la conexión de sangre era lo que hace a una verdadera familia. No hablemos de lo pasado, ahora mismo nosotros. Tenemos que prepararnos bien para el examen de artes marciales. Más adelante nos espera una vida mejor. Después de ascender a maestro marcial de nivel intermedio, el body de sangre de dragón recompensado por el sistema se puede usar para fortalecer el cuerpo y refinarlo. Mejorar las aptitudes. Pero solo al ascender a maestro marcial de nivel avanzado podemos garantizar conseguir el primer puesto en el examen. Sin embargo, para ascender a maestro marcial de nivel avanzado, se necesitan 1000 millones. Solo vendiendo medicinas. No hay manera de reunir todo ese dinero antes del examen. ¿Qué debería hacer? Bueno. Anímate un poco. Mira. La receta que me diste ayer, cuando volví la probé. La mejoré, y luego elaboré el reactivo de sangre de dragón. Su efecto farmacológico es más de 10 veces mayor que el anterior. Con esto, podemos ganar mucho más dinero. Hermano Insan, Esta vez me has ayudado muchísimo. Vamos con esto a buscar a Li Buyan para colaborar. De acuerdo. esto es el extracto purificado de sangre de dragón. Puede mejorar las aptitudes de los maestros marciales y refinar la esencia del cuerpo. Si te encuentras con una situación en la que no puedes avanzar, tómalo. Como mínimo te hará ascender un nivel, como máximo 3. Xiao Fan, tú tienes aptitudes de sexto grado, te has quedado en el tercer nivel. Durante muchos años, ven y pruébalo. ¿Realmente funciona? El talento médico del señor Wu es realmente extraordinario. La determinación de la señorita Sen también es muy impresionante. ¿Sabes cómo planeas colaborar? El jefe Li tiene la tecnología, nosotros proporcionamos la materia prima. Repartimos las ganancias al 50%. Pero además quiero un manual de cultivo de nivel celestial. ¿No estás de acuerdo? No, señorita Sen, las ganancias se pueden dividir en 20-80. Tú te llevas la parte mayor, además te regalo el manual de cultivo, Aullido de Dragón Dorado, es todo para conocer a un amigo como tú. Hermano Li, eres tan generoso, definitivamente te acepto como amigo. Lin Lin, date prisa y bebe esto. He mejorado. Ahora soy un maestro marcial de nivel primario de segunda categoría. ¿Qué medicina milagrosa es esta que tiene un efecto tan increíble? Alon, ¿dónde lo compraste? Esto. Debía ser Lian. La nueva medicina producida en masa por la empresa del jefe Li, ¿no? He oído que es la señorita Senbuyu, quien proporcionó el Buda de sangre de dragón, que se purifica y refina. Loner, ¿Buyu realmente tiene el Buda de sangre de dragón? Sí. También escuché que Buyu hizo un trato con la familia Li, de que no se lo venderán a la familia Sen. Yo también tuve que esforzarme mucho para conseguir esta botella. Maldita sea, se atreve a desafiar nuestra autoridad. Tiene un recurso tan bueno y ni siquiera se lo da a nuestra familia Sen. Ve rápido y trae a esta ingrata aquí. Papá. Buyu todavía no ha regresado. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Acaso espera que la familia Sen vaya a buscarla con todo el ceremonial? Papá, tenemos un malentendido muy grande con Buyu. La familia se le dio techo y comida, y ella ni siquiera sabe agradecer. Además, lastimó a Ling Ling. Ahora ya se puso de parte de los extraños. Mamá, sobre Buyu, para mí. En una familia no hay rencores que duren para siempre. Mejor es llamar de vuelta a la señorita Sen Buyu y aclarar el malentendido. El doctor Li tiene razón, papá, mamá. Este asunto empezó por mí. Así que yo iré a invitar a mi hermana mayor de vuelta. El hermano mayor y el segundo hermano ya se han puesto de lado. De Sen Buyu. Cariño, nunca podrás volver a la familia Sen. Hermano Insan, ya somos tan ricos, ¿por qué tenemos que seguir vendiendo estas hierbas medicinales? Esto es diferente. Todo este dinero lo ganaste tú. No puedo gastar tu dinero, de ninguna manera. No me importa, lo mío es tuyo. En el futuro nosotros dos vamos a volvernos muy fuertes y ganar muchísimo dinero.
De acuerdo. Vamos. Pequeña hermanita, ven a jugar con tu hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Jugar con ustedes? Ustedes no se merecen ni eso. Señorita Sen, ¿cómo has estado desde la última vez? Hermana mayor, qué coincidencia. Toda la familia Sen no está aquí, ¿y para quién estás actuando? Sen Buyu, suéltame. Si me pasa algo, la familia Sen no te perdonará. ¿De verdad crees que me asusto? Sen Lin, la próxima vez que aparezcas frente a mí. No será algo tan sencillo. Hermano mayor. Senbuyu se pasó de la raya. Incluso hubo ingredientes. Un hecho indiscutible. Eso no tiene sentido. Buyu ya no pertenece a la familia Sen. Entonces, ¿cómo pudo lastimar a Ling Ling? ¿Por qué? Papá. Alon. ¿Qué te pasa últimamente? Porque siempre estás defendiendo a esa. ¿Senbuyu? Papá. La fuerza de Buyu ha aumentado mucho últimamente. Incluso el presidente del grupo Li la admira mucho. Después de comer tantas medicinas y tónicos milagrosos, incluso un perro. Ya debería haber dado resultados, pero en estos 3 años Buyu nunca ha usado ni un centavo de la familia Sen, ni ningún recurso nuestro. Todos sus gastos de vida vienen de su beca. Y el dinero que gana trabajando. ¿Qué? ¿Sabías de esto? Sí. Ella realmente no gastó ni un centavo de nuestra familia, e incluso su habitación. Está súper destrozada. Son Shaohua, en estos 3 años tú has gastado, ¿por qué? ¿No le diste ni un centavo a Senbuyu? Ahora me vienes a preguntar por dinero. ¿Por qué no te preguntas a ti mismo? ¿Cuántas mujeres has tenido y cuánto dinero has gastado saliendo todos estos años? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Pero hermano, la hermana mayor cambió muchísimo después de irse de casa. Su fuerza aumentó, pero también se rodeó de un montón de hombres. Cuando la vi hoy, estaba con ese Buin-san. No sé cómo decirlo. Ya entiendo. Por eso ella colaboró con Li Buyan. Seguro que se acostó con alguien de la familia Li para conseguir favores. Amin. Buyu es nuestra hermana. No te permito que hables así de ella. Hermano mayor, dejes de defenderla ya. Ella parece otra persona. Seguro que hizo algo que no quiere que se sepa. Que se vaya de la familia Sen por su cuenta es lo mejor. Yo, Senmin, solo tengo a Ling Ling como hermana. ¿Basta? Investigaré este asunto a fondo. Para limpiar el nombre de Buyu. 9.998. Vaya, la poción de Sanguisuga Dragón se vende también. En solo 2 meses, ya acumulé más de 90 millones de puntos de fuerza. Con los últimos 100.000 yuanes, Podré ascender de nuevo. Este examen marcial no será problema. Número 87, Buin-san. hermano Insan, no te pongas nervioso. Con tu habilidad de maestro marcial intermedio, esta pequeña piedra de prueba, la dominarás. Bien. Buyu. ¿Tú también viniste? Senbuyu. ¿Cuánto tiempo más piensas andar por ahí? Has deshonrado completamente a la familia Sen. Señor Sen, Si no recuerdo mal, hace unos meses. corté lazos con ustedes. Ahora, tu hija. Solo es esta persona. Oh, tu muñeca se recuperó bien. ¿A quién de la familia se le sacaron la sangre del corazón esta vez? ¿Para que tu brazo sanara tan rápido? Tú, mocoso, ¿tienes el descaro de mencionarlo? En público, andando de la mano con un hombre. Realmente nos has avergonzado a la familia Sen. ¿Acaso tienes demencia senil? Ya no soy parte de la familia Sen. Tú, Buyu, parece que llegué justo a tiempo.
Hija desobediente, ¿te escapaste de casa por este hombre? Cierto, la última vez debí haberte partido en dos de un golpe. Hermano Insan, ¿cómo te fue? Ni preguntes, no hubo ningún sonido. Un debilucho como él ni siquiera debería estar en el examen marcial. Insan, hermano, alejémonos de esta gente. Que no sabe distinguir el valor de las personas. Hermana, no hagas enojar más a papá y mamá. Desde que te fuiste de casa, papá, mamá, los hermanos y yo, todos hemos estado muy preocupados por ti. ¿Preocupados? ¿O preocupados de que no me muera? Buyu. Hermana, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Si en esta prueba de la piedra de cultivo yo te gano, tú Te arrodillas frente a todos. le pides perdón a papá y mamá y listo. Así, ellos se calman. Y tú puedes volver a casa. Seguimos siendo una familia. Ling Ling, esa es una gran idea. Buyu. ¿Y si yo gano? ¡Qué risa! Un inútil marcial como tú, ¿crees que puedes ganar? Si mi hermana gana, yo acepto cualquier castigo. Ling Ling. Bien, trato hecho. Número 88, Sen Ling. Ling Ling, ánimo, tú puedes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, mira. La verdad es que los jóvenes dan miedo. Sen Ling, con ese golpe, ¿acaso ya alcanzaste el nivel de guerrero intermedio? ¿Un guerrero intermedio participando en el examen marcial? Estamos acabados. Compitiendo contra un experto así, nosotros. ¿Cómo podemos compararnos? Seguro que nos eliminan. Si vuelvo ahora a repetir un año, ¿aún estaré a tiempo? Senbuyu, estás perdida. Buyu, si ahora te arrodillas y pides perdón a papá y mamá, tal vez Ling Ling pueda cancelar. La veces. ¿Tan segura estás de que voy a perder? ¿Crees que por tomar unas píldoras ya eres la gran cosa? Nuestra Ling Ling tiene un talento extraordinario. Y además se entrena con diligencia. No es como tú, que haces trampas. Hija desobediente. Si ahora cortas toda relación con este hombre, entregas la fórmula secreta y renuncias al examen, podría considerar dejarte volver a la familia Sen. Ni en sueños. Señor Sen, esto es un lugar de examen. Seguro no querrá que la guardia de seguridad lo eche. Número 89, Sen Buyu. Mi buena hermana mayor, te espero arrodillándote y arrodillándote para pedirme disculpas. Pensé que eras muy fuerte, porque tienes la mano levantada ahí. Y no la puedes bajar. Senbuyu, te aconsejo que te des prisa ahí. Vuelvas a ese campo a cultivar en el pueblo. No vengas aquí a hacer el ridículo. Senbuyu, ¿no estás lista? Todavía tienes una oportunidad para volver a intentarlo. No, gracias, no hace falta. Buyu, ¿qué te pasa? Hermana, debes cumplir tu palabra, ¿verdad? Hermano Insan, solo mira. Senbuyu agrietó la piedra de prueba. Ella ni siquiera la tocó hace un momento. ¿Recuerdas? La última vez que alguien rompió la piedra de prueba en el examen de artes marciales. Fue hace 20 años. Nunca pensé. Hoy estamos presenciando la historia. Senbuyu ha actualizado. El récord de examen nacional de artes marciales. Parece que el campeón nacional de este año es sin duda ella. Senbuyu, no pensé que a tu corta edad tuvieras una fuerza tan grande. Me temo que ya has llegado a el nivel de maestro avanzado, ¿no? Buyu, eres realmente increíble. ¿Cómo es posible? Yo durante estos 2 meses he contratado a un maestro famoso para que me entrenara mi fuerza. Ya ha alcanzado el nivel intermedio 2. ¿Qué diablos? ¿Qué trucos usó esta chiquita? ¿Para llegar al nivel avanzado? Hace 2 meses, Buyu ya había alcanzado el nivel avanzado. Y en estos 2 meses, me temo que su fuerza ha aumentado bastante. No lo creo. Hace 2 meses ella acababa de llegar al nivel principiante. Ni siquiera tenía la técnica de artes marciales. ¿Cómo puede progresar tan rápido? Senbuyu. Admito que ahora eres bastante buena, pero heredaste la sangre y el talento de nuestra familia Sen. Sin la ayuda de nuestra familia Sen, ¿cómo puedes seguir avanzando? No creas que después de llegar a nivel intermedio, puedas ser arrogante y menospreciar a los demás. ¿Sangre de la familia Sen? Justo ahora.
¿Me hablas de la herencia de sangre? Entonces, cuando antes me golpeaban y me insultaban. Y me obligaban hasta la muerte. ¿Por qué no me trataron como parte de la familia? Para mí, usted es de la familia Sen. Soy yo la forastera. Senbuyu, no te pases. Comparado con lo que ustedes me hicieron antes, hoy, Aunque arrasara a la familia Sen, no sería excesivo. imposible. Su fuerza no puede haber mejorado tan rápido. Senbuyu seguro que hizo trampa. Senbuyu ala. Seguro que hizo trampa. Quita tus sucias manos. Cariño, ¿qué te crees que eres? Senmin. Si te atreves a tocarlo de nuevo, te cortaré los dedos. Tú, mocoso, ¿cómo te atreves a atacar a tu segundo hermano en público? ¿Acaso no tienes ningún lazo familiar en tu corazón, hermana? Si tienes algún resentimiento, dirígelo hacia mí. No lastimes a segundo hermano. Si eso te calma, no importa, rompe mi otro brazo. También. No me vengas con esas. Me da asco solo oírte hablar. Ya no tengo absolutamente nada que ver con ustedes. El hermano Insan es mi familia. Si se atreven a tocarlo, les arrancaré la vida. Senbuyu, solo has dormido con este hombre unos días. Y ya lo proteges así. ¿Recuerda? En tus venas corre la sangre Sen. Serás de la familia Sen toda la vida. Amin. Winsan, todavía no te he pedido cuentas por secuestrar a mi hermana. Ahora también eres a mi hermano. ¿Quieres buscar la muerte? ¿Todavía tienen el descaro de decir que Buyu es de su familia? Entonces, ¿por qué la echaron de casa? Cuando la encontré, Buyu estaba cubierta de heridas, especialmente el cuchillazo en el pecho. Para curar a Senlin, le arrancaron a la fuerza la sangre de su corazón. ¿Qué? ¿De verdad? ¿No es la familia en la que más valora las normas y la educación? ¿Cómo pudieron hacer algo así? Sacar el corazón para tomar la sangre. Eso es buscar la muerte. ¿Qué odio tan profundo hay entre la familia Sen y Senbuyu? Cállense. Esto es un asunto de nuestra familia Sen. No es asunto suyo. ¿Cómo? ¿Acaso lo que dijo está mal? Ustedes no son más que un montón de bestias despiadadas. Buyu, No me llames por mi nombre. No te lo mereces. Antes me esforzaba por agradarles. Pero todos ustedes me ignoraban. Ahora que no quiero tener nada que ver con ustedes, vienen uno por uno a buscar atención. Díganme, ¿no son así? cariño. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Crees que soy igual que antes, dejándome maltratar? Hoy, si me tocas un solo dedo, lo verás. Basta. Dentro del examen, primera advertencia. Si vuelven a perturbar, todas las calificaciones serán anuladas. Si no fuera por el examen de artes marciales, te haría pedazos, cariño. Habla menos, no te vayas a lastimar la lengua. A continuación, prueba de aptitud. Los examinados cuyo nombre llame, por favor, acérquense al podio para la prueba de aptitud. Buin-san. Buyu. No pensé que llegaría al 6º grado, calidad celestial. Gracias a ti. No, hermano Insan. Fue tu propia poción de investigación la que templó tu cuerpo y cultivó tu energía. Por eso progresaste tan rápido. Pensé que era algo increíble, pero solo es aptitud de 6º grado. Y aún se atreven a desafiar a nuestra familia Sen. Senlin, por favor, Senlin, suba al escenario para la prueba. Les mostraré lo que es un verdadero genio. Esto es algo que ninguna cantidad de medicinas les dará. Es 9º grado. La familia Sen es solo una familia común. Pero ha producido un brote tan prometedor. Parece que no están lejos de alcanzar la grandeza. No solo grandeza. Aptitud de 9º grado es uno entre 100 en todo el país. Todas las grandes universidades competirán por él. Probablemente incluso Inibei vendrán a reclutarlo. Inibei son las universidades más prestigiosas del país. Solo admiten al talento más excepcional. Una vez dentro, el futuro es ilimitado. ¿Ven? Senlin tiene aptitud de 9º grado. Gente mediocre como tú, como mucho, solo llegará hasta aquí en esta vida. Ni siquiera pienses en ascender. Buyu, sé que le proporcionaste a la familia Lee pociones que mejoran la cualidad. Pero si tomas demasiadas de esas pociones, afectarán tu resultado del examen. Te aconsejo que abandones el examen de artes marciales. Sen Buyu, teniendo en cuenta que todavía tienes algo de talento. Si te arrodillas ahora y te disculpas con nosotros, cuando vuelvas a casa, definitivamente ajustaré tu constitución, puedes estar tranquilo.
Sí, aprovecha que papá está de buen humor. Y discúlpate obedientemente. Nuestra familia se entiende a Senlin y a Alon. Dos con cualidad de 9º grado. Eso. No solo en la provincia, incluso en todo el país. Tendrán un puesto asegurado. ¿Crees que todavía estaremos en esta pequeña ciudad de Aichen cuando llegue ese momento? Buyu. ¿Te has aprovechado de la gloria de nuestra familia, Sen? ¿No vas a agradecérnoslo rápidamente? A Xiaolin y a tu hermano mayor. ¿Lo escuchaste, Sen Buyu? Nuestra familia, Sen, está a punto de escalar a la cima rápidamente. Date prisa, arrodíllate ahora y pide perdón inclinando la cabeza. Quizás aún te dejemos volver a la familia Sen. No hace falta. Tú sigue tu camino hacia el cielo. Yo caminaré por mi cuenta sobre las nieves de las montañas aisladas. ¿Tú? Sen Buyu. Por favor, Sen Buyu, sube al escenario para la prueba. Buyu, pase lo que pase. Estoy dispuesto a acompañarte toda la vida. Gracias, hermano Insan. Vamos. Cualquiera puede decir grandes palabras. Yo quiero ver de qué clase de material estás hecho realmente. Después de cortarte tu propia base, puedes ascender a guerrero marcial principiante solo con tu fuerza bruta. Y después de convertirte en guerrero marcial intermedio en solo 2 meses. Has mejorado hasta estar cerca de nivel avanzado. Buyu, ¿qué cualidad tienes realmente? Estoy realmente ansioso por verlo. Senbuyu acaba de hacerlo. Ya es increíble. La fuerza de Senbuyu Ya está cerca de la de guerrero marcial avanzado. ¿Será acaso más fuerte que Senlin? El umbral de guerrero marcial avanzado no es tan fácil de superar. ¿Cuántas personas? Toda la vida. No pueden saltar el tercer segmento de la etapa intermedia. No hay remedio, en mi opinión. Este es ya su techo actual. ¿Por qué no reacciona la plataforma de prueba? Senbuyu, inténtalo de nuevo. Yo creo que no es más que una basura que solo sabe decir grandes palabras. Pero solo conseguimos unas pocas raíces de ginseng celestial, que me llevaron hasta donde estoy ahora. Senbuyu, si no sirve, no sirve. No importa cuántas veces lo intente, no funciona. Hermano. Tu medicina es increíble, ¿sabes? Llevo años estancado en mi nivel, y desde que uso tu medicina, siento que estoy a punto de hacer un gran avance. Entonces debes agradecerles bien a esos 2 jóvenes que te dieron la semilla de body de sangre de dragón. Recién este año dan el examen de artes marciales. Estoy seguro de que con su talento y capacidad entrarán a las mejores universidades. Tú, como director, debes cuidarlos bien. Está bien, déjalo en mis manos. ¿Aló? ¿Qué? ¿Apareció un cuerpo sagrado innato de las artes marciales entre los candidatos? Sí, hermano mayor. Ese cuerpo sagrado innato es un talento prodigioso, que aparece una vez cada 100 años. No pensé que entre estos candidatos hubiera un brote tan bueno. Un cuerpo sagrado innato tiene un futuro ilimitado. Rápido, llévenme al lugar. Nuestra familia Lee debe asegurarlo a toda costa. ¿Cómo puede ser esto? Nunca antes había ocurrido algo así. La plataforma de prueba puede medir hasta un talento de 10º grado, calidad pura, pero tampoco debería activar una alarma. Ya lo decía yo, esta pequeña. ¿Cómo podría compararse con nuestra Linger? Hasta la plataforma de prueba es incapaz de medir su talento. Probablemente ni siquiera alcanza el nivel más bajo, el de 1er grado. ¿Cómo es posible? No digas tonterías. Buyu es muy fuerte. Seguro que fue. La prueba pura. Pero esta es la plataforma de prueba estandarizada a nivel nacional. Puede detectar desde el 1er grado, calidad terrenal, hacia arriba. Si no es que su talento es demasiado bajo. Entonces, ¿acaso ¿superó el límite superior de la plataforma? Buyu. ¿Será que la plataforma detectó el sistema dentro de mí? Todos, por favor, mantengan la calma. Ya contacté a los superiores para que manejen esta situación. Por ahora, permanezcan en su lugar. ¿Cómo pudo pasar esto? Hasta la plataforma de prueba está sonando la alarma. ¿No se anularán nuestros resultados del examen? Primero rompió la piedra de prueba, y ahora arruinó la plataforma. Este Senbuyu es realmente un gafe. Eres una calamidad. ¿Dónde estás tú? Nunca pasa nada bueno. Te advierto, si por tu culpa. Borró las calificaciones de Lingling. Te voy a pedir cuentas. Senbuyu definitivamente tiene algo raro. Ella puede romper la piedra de prueba de un puñetazo, pero la plataforma de evaluación no registró ninguna capacidad suya. Seguro que se dopó antes del examen. Ahora lo detectó la plataforma, ¿no te dije? ¿Cómo una persona como ella podría progresar tan rápido en el cultivo? Exacto, Senbuyu, nos has hecho quedar totalmente en ridículo ante toda la familia Sen. Ustedes están difamando a ojo cerrado. Todos los aspirantes pasaron por un control antes de entrar. Si alguien se hubiera dopado, se le cancelaría la inscripción. De por vida. Buyu nunca haría una estupidez así. Exacto, cuando Buyu hizo la evaluación hace un rato,
La fuerza que mostró está casi al nivel avanzado. No me equivoco. Mi hermana fue muy buena de verdad, pero la plataforma de evaluación no miente. Si no fue por dopaje. También podría ser otra cosa. Como por ejemplo, alguna técnica maligna o algo así. Shenlin, no digas tonterías. Todo el que cultiva magia maligna merece ser castigado por todo el mundo. Esto es lo que todos los artistas marciales saben muy bien. Hermana, ¿por qué te pones nerviosa? El cultivo marcial no se logra de la noche a la mañana. Que hayas mejorado tanto en tan poco tiempo. Es muy difícil no que te hagan esta suposición. ¿De qué tiene que defenderse? Senbuyu, te atreves a cultivar artes malignas, ahora tiene sentido. Cuando te fuiste de casa, dispersaste tus raíces espirituales. Y abandonaste el arte de la familia Sen, resultó que estabas cultivando artes malignas a escondidas. ¿Qué atrevimiento tienes? ¿Así que te crees la especulación sin sentido de ella? Muy bien, Shenlin, solo con tu boca vacía. Me estás poniendo una acusación tan grande. No tienes ninguna prueba. Y tú te lo crees completamente. Shenlin Lang, ¿Te preparas para atacarme? ni siquiera me has dejado explicar una palabra. ¿Estás tan ansioso de condenarme? Cállate, hija desobediente. Te estaba tratando con indulgencia porque todavía tienes algo de... algo. Nunca imaginé que tu responsabilidad de controlar artes malignas. Esto es una auténtica. Es una herejía imperdonable. Guardia. Captúrenla para mí. Suéltame. Buyu. Señor Sen, ya les advertí antes. Prohibido usar la fuerza en el examen. Si sigues así, yo... La ley de nuestro país estipula que quien practique artes oscuras merece ser castigado por todos. Hoy, yo, Sen, les daré una explicación. Me encargaré personalmente de esta pequeña. Padre. Aún no está clara la situación, no actúes. Hermano mayor. ¿Por qué si te hagas? Defendiendo a Senbuyu. Ella practica artes oscuras. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Buyu no lo haría. La familia Lee trata a Buyu como invitada de honor. Si le pasa algo, ¿cómo le explicamos a la familia Lee? Hermano mayor, si el jefe Lee se entera de que lo engañaron. Se enfurecerá. Si papá la elimina ahora. Tal vez sea justo lo que el jefe Lee desea. Sí. Suéltame. Shenlin Lang, ¿Qué es lo que quieres? Deja de luchar. Estos dos son maestros marciales avanzados. Tú, siendo intermedio, no puedes. Hoy, voy a destruir las artes y llevarte ante el jefe Lee para que te disculpes. Suéltenla. Shenlin Lang, ¿Crees que seguiré siendo sumisa como antes? Ni lo sueñes. qué dragón dorado tan imponente. ¿No decían que Senbuyu practicaba artes oscuras? Un dragón dorado de esta calidad. No parece. ¡Qué energía tan poderosa! No pensé que Senbuyu ascendería a maestra marcial avanzada. Es demasiado increíble. Esto no puede ser. La plataforma de pruebas ni siquiera detectó su talento. ¿Cómo pudo lograrlo? Es el rugido del dragón dorado. Una técnica celestial, superior a la de nuestra familia Sen. Por todo un nivel. Entonces, ella ahora... ¿no será más fuerte que papá? No. Papá todavía le lleva un nivel completo a Buyu. Pero en un enfrentamiento real, quien gane es incierto. Desde que destruyó su propia base, como pudo, en tan poco tiempo, descifró otra técnica. ¿Acaso es una genia? Maldito Senbuyu. ¿Cómo puedes practicar una técnica tan poderosa? Rugido del dragón dorado. Hermano mayor, ¿no te habrás equivocado? Senbuyu no tiene recursos. Ni contactos. ¿Cómo puede practicar una técnica tan profunda? Esto... Hermano mayor, mira. ¿Cómo puede haber un fénix? Eso no es el rugido del dragón dorado. ¿Entonces qué es? Nunca había oído que alguien tuviera dos apariencias de Dharma. Senbuyu, ¿qué demonios estás practicando? Viejo, ¿nunca lo habías visto? Te lo digo. La hermana tiene trucos. Demonio, hoy te acabaré. Buyu, cuidado. Corre. Qué fuerte es la ráfaga de su palma. Buyu. Hermano Insan. Estoy bien. Ahora ya soy una maestra marcial avanzada. Lo sabía. Nuestra Buyu es la mejor. Hermano mayor, ¿lo viste? Senbuyu detuvo la ráfaga de papá con una sola mano. Y eso era el 50% del poder de papá. Acaba de avanzar y ya pudo resistir. El ataque de un maestro. Un nivel entero por encima. Ni yo podría.
Buyu, ella. El rugido del dragón dorado ataca, no defiende. Senbuyu, ¿qué demonios practicas? Seninlan, antes te entrené arduamente cada día del año. Solo para recibir un elogio tuyo. Siempre pensé que eras un maestro insuperable. Pero ahora veo que no eres gran cosa. ¿Qué tonterías dices? Hermana, no hagas enojar más a papá. Practicar artes prohibidas perjudicará a toda la familia. Papá actúa así por preocupación. Senlin, cállate. Siempre finges ser buena y siembras discordia. ¿Qué? ¿Perder un brazo no fue suficiente? Hoy. No pararé hasta que te haga mostrar tu verdadera forma. Buyu, cálmate. Hablemos de esto con calma. No tengo nada que hablar con ustedes. Buyu, ¿cómo te atreves a hacerle daño a Lin Lin? Hoy mismo haré justicia, incluso contra mi propia familia. Con mis propias manos acabaré contigo, pequeña, por practicar artes oscuras. Alto. Deténganse. ¿Mis ojos me engañan? ¿Es el jefe Li, el magnate de la familia Li? Y además, el director Li Cheng-11 de King Bei. ¿Por qué han venido todos ellos? Maldición. No se había enterado de que Senbuyu practica artes oscuras. ¿Y han venido a arrestarla? ¿Es eso cierto? ¿Y si esto nos afecta también a nosotros? Pequeña. Mira el lío que has armado. Papá, mamá, tranquilos. Esta mujer acaba de decir que corta lazos con nosotros. Lo que haga ya no tiene que ver con la familia Sen. Sí, papá acaba de hacer justicia. Todos aquí pueden dar fe de ello. Quizás el jefe Li, al saberlo, hasta nos recompense. Exacto. Jefe Li, es un asunto menor que le moleste. No se preocupe, yo mismo me encargaré de esta hija desobediente. Sin Kinglan, pensaba que entre las familias de tercera categoría, los Sen eran de los más listos. Ahora veo que son increíblemente estúpidos. ¿Crear disturbios en el examen de artes marciales es un asunto menor? Es que yo actué por una razón. Esta Senbuyu es una desobediente, que viola las leyes practicando artes oscuras. Nuestra familia Sen no tolera a semejantes traidoras. Por eso la castigué. Jefe Li, esa pequeña es rebelde de nacimiento. Y de mala conducta. Ya la expulsamos de la familia Sen. No tiene ninguna relación con nosotros. Por favor, no se lleve una impresión equivocada. Deja de tergiversar la verdad. Fui yo quien cortó lazos con ustedes. ¿Están diciendo que ella practica artes oscuras? Sí, jefe Li. Esta pequeña engañó para pasar el examen. Pero la pillaron al instante. Senbuyu, no vas a confesar crímenes y someterse a la ley. ¡Qué tonterías! ¿Cómo te atreves a decir que la técnica secreta de la familia Li es un arte maligno? Esto. ¿Qué está pasando? Abre bien los ojos y mira con atención. Esta es la técnica secreta de nuestra familia Li. Fénix y dragón, 10.000 formas. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Senbuyu, Fénix y dragón, 10.000 formas. Se perdió en la época de mis antepasados. En cuanto al capítulo, el dragón dorado ruge al cielo. ¿De dónde lo aprendiste? Así es. No es de extrañar que la recompensa del sistema fuera mejorar el arte marcial. Resulta que la técnica que practicaba no estaba completa. Cuando entrenaba, de repente sentí que perdía el control. Así que, por mi cuenta, eliminé lo superfluo y conservé lo esencial por pura casualidad. Comprendí la técnica completa. Si pudiste completarla por casualidad, realmente eres extraordinaria. Un talento fuera de lo común. Jefe Li es un halago excesivo. Señorita Sen, no sé si estarías dispuesta a venderme la técnica del dragón dorado, 10.000 formas. Recuperar la técnica de mis antepasados sería como consolar los espíritus de mis ancestros en el cielo. Esto. Puedes estar tranquila. Nuestra familia Li definitivamente no te tratará mal. Cualquier cosa que la familia Li pueda hacer, pídela sin reservas. La familia Li le está dando un trato tan especial. ¿Qué golpe de suerte tuvo Senbuyu? Ya dije que Buyu no practicaba artes malignas. Realmente tiene un gran talento. Eso es solo porque tiene la base de nuestra familia Sen. Ella tiene la base para practicar artes marciales. Si es agradecida, debería hacer que el grupo Li invierta en nuestra familia Sen y gestionemos juntos la fábrica de medicinas. No, jefe Li, hay un malentendido. Esta técnica pertenece a su familia Li. Solo hice una pequeña cosa, ¿cómo me atrevería a buscar méritos? La técnica, por supuesto, debe devolvérsela. Señorita Sen. Entonces, ¿no estaría aprovechándome de ti de nuevo? Siempre eres tan generosa, pero podría salir perjudicada. Sí, señorita Sen, yo creo que sería mejor así. Mi hermano aún no se ha casado, ¿qué tal si te casas con él?
Así seríamos familia y no habría distinciones. No, eso no puede ser. No sean descorteses. Shenxi, ya te lo dije, esta es la señorita Sen Buyu. Señorita Sen, este es mi hermano menor, Li Shenxi. Y también el rector de Qingbei. Señorita Sen, es un honor conocerla. No imaginaba que, además de su maestría en hierbas medicinales, su talento en el cultivo marcial también fuera tan notable. Rector Li, eso es demasiado halago para mi hija. Ella solo tiene un poco de astucia. Nuestra familia Sen definitivamente la cultivará más. Esperamos que el rector Li la guíe en el futuro. A nuestra familia Sen. Sen Qinglang. Hace un momento querías aniquilarme y ahora te haces pasar por un buen padre. Realmente eres una hierba que se dobla con el viento. Señorita Sen, tu talento y aptitud son únicos en un siglo. En representación de Qingbei, te concedo admisión directa. A Qingbei. Excelente. Buyu. Puedes entrar a la Universidad Qingbei. Hermano Insan, tú también podrás entrar a Qingbei. Hermano mayor. Este es el genio farmacéutico del que hablabas. He oído que este año el examen marcial está lleno de talentos. Entre ustedes, hay uno con un don verdaderamente excepcional. Seguro se refiere a nuestra Linger. ¡Ay! Nuestra Linger realmente le da prestigio a la familia Sen. Hasta el rector Li la llama genio. Será ese talento legendario. Senlin. No lo creo. Hace un momento, Sen Buyu resistió. Un golpe con el 50% del poder de un maestro Xuanji. Ese es el verdadero genio. Yo diría que es aptitud de 9º grado. Aunque no es común, tampoco es el nivel más alto. Que el rector Li venga personalmente, seguro es algo más impresionante que el 9º grado. Eso es imposible. Sen Buyu rompió su propio meridiano espiritual, ni siquiera alcanza el grado más bajo, el primero. Solo tuvo la suerte de robar las técnicas de la familia Li. Como máximo llegará a maestro avanzado. El talento marcial de nuestra Linger. Es mucho mayor que el de Sen Buyu, no es ni comparable. Sen Buyu es una inútil, ni se acerca a la punta del dedo del pie de nuestra Linger. El genio del que habla el rector Li seguro es nuestra Linger. Eres tú el estudiante que activó la alarma de la plataforma de pruebas de aptitud. ¿Qué? ¿Activó la alarma? Director Li. ¿La persona que busca es el estudiante que activó la alarma? No, ¿cómo es posible? ¿Acaso ese genio no es Lin, sino Buyu? Director Li. La que acaba de activar la alarma es esta examinada. Lo siento, director. Fui yo quien activó la plataforma de examen. ¿Cuánto cuesta? Te lo pago. Señorita Sen. Así que eres tú. No te preocupes, tu valor es mucho mayor que esta máquina. Señorita Sen, ¿cuántas sorpresas más me traerás? Tienes un coraje excepcional y dominas las artes marciales. Y resulta que eres un cuerpo sagrado innato. Hermano mayor. ¿Qué está pasando? Sen Buyu ni siquiera tenía aptitudes. Porque el jefe Li y el director Li la elogian tanto. ¿Qué? ¿Cuerpo sagrado innato? Sí, fue Sen Buyu quien activó la alarma. Pero no se detectó ninguna aptitud. Sí, director Li, no te equivocas. Y confundas un guijarro con una perla. Aparte de nuestra Linger, que tiene la aptitud más alta. Nadie tiene una aptitud superior ahora. El último dios de la guerra tenía aptitud de 9º grado. Nuestra Linger será la futura diosa de la guerra. La luz de una luciérnaga. ¿Se atreve a competir con el sol radiante? Hay muchos con aptitud de 9º grado, pero solo hay un dios de la guerra. Su 9º grado. Frente a la señorita Sen Buyu. No es más que una hormiga. Cuerpo sagrado innato, ¿cómo es posible? Ese es un cuerpo sagrado marcial que aparece una vez cada cientos de años. ¿Cómo podría ser? ¿Sen Buyu? Cuerpo sagrado innato. Esto. Con razón la plataforma de prueba no reaccionó antes. Esto es mucho mejor que la aptitud de 9º grado. Señorita Sen, en mi opinión, deberías considerar mi sugerencia de antes. Cásate con mi hermano. Deja que la familia Li te ayude a convertirte en diosa de la guerra. Sería una alianza poderosa. Shenxi, no seas descortés. Señorita Sen, lo que dice es grosero, pero tiene razón. Nuestra familia Li es tu mejor opción sin duda. Si te casas conmigo, usaré todos los recursos que tengo para ayudarte a crecer. Así es, señorita Sen. Si no te gusta mi hermano, ¿qué tal si me consideras a mí? Aunque mi fortuna no es tan grande como la de mi hermano. Mis recursos educativos son famosos en todo el país. Piénsalo bien. Dios mío. 2 hermanos de una familia adinerada pidiéndole matrimonio a la misma chica al mismo tiempo. El hermano mayor es un jefe millonario. El hermano menor es un rector elegante. ¿Qué clase de trama de novela es esta? Estos Li Buyan y Li Shenxi son los mejores partidos de Aichen. La familia Li se ha gastado una fortuna por este cuerpo santo innato.
Realmente se han jugado todo. Li Buyan y Li Chengxi. Porque estos hombres tan excepcionales. Están todos locos por ti. ¿Por qué? Efectivamente, cuando aparece el cuerpo santo innato, todas las fuerzas importantes vienen a competir por ella. Pero ella también es miembro de la familia Sen. Si acepta la oferta de cualquiera de los dos, todos esos recursos pasarán a nuestra familia Sen. Con estos recursos, nuestra familia Sen no se quedará atrapada en una pequeña Aichen. Papá. ¿La capital? ¿Quieres decir que vamos a expandirnos a la capital? Así es. No te metas, estoy hablando de asuntos serios con la señorita Sen. Ay, hermano. No estoy bromeando. Si a la señorita Sen no le gustas, seguro que es porque eres mayor, solo los jóvenes. Tenemos temas en común, ¿verdad, señorita Sen? Jefe Li, Rector Li, gracias por su amabilidad. Pero... ya tengo a alguien que me gusta. Wuyu. Tranquilo. Más temprano que tarde. Definitivamente me convertiré en una ayuda para ti. Señorita Sen, piénsalo bien, aunque tienes un gran talento. Convertirse en un dios de la guerra no es nada fácil. Los recursos que necesitas son inmensos. Ya lo he pensado. Antes no necesitaba la ayuda de la familia. Y ahora tampoco necesito el apoyo de otras fuerzas. Aunque el camino sea difícil. Me convertiré en el dios de la guerra a base de esfuerzo, paso a paso. Hermano Insan. Vámonos. Alto. Senbuyu. Te crees muy valiente, ¿eh? ¿Por qué no aceptaste antes la invitación del jefe Li? ¿Sabes la oportunidad tan buena que has perdido? ¿Se te ha ido la cabeza por elegir a un hombre así? No es eso. Tanto la familia Li como ustedes solo se fijan en mí. Cuerpo sagrado innato, porque les conviene. Senin Lang. Si vuelves a señalarlo con el dedo, te lo corto. Leo, ¿qué dices, bonita? Criada en el campo, salvaje. No tiene modales. Sí, hermana. Aunque estés enfadada, no puedes herir así a papá y mamá. Buyu. Ya sabemos que nos equivocamos. Ahora que vuelvas a casa, es para compensarte. Danos otra oportunidad, ¿vale? Gran señor Sen. ¿Acaso soy algo que aparece y desaparece? ¿A tu antojo? No me obligues a actuar. Hermano Insan, vámonos. Senbuyu, ¿por qué tú? ¿Siempre me superas? ¿Por qué tienes el cuerpo sagrado innato? ¿Por qué yo soy guerrero intermedio y tú avanzado? Te voy a matar. Hermano mayor, Senbuyu. Es muy arrogante. Hemos cedido y aún no vuelve. Hermano, ¿qué haces? Buyu es nuestra hermana. No quiero volver a oírte usar esa palabra para ella. ¿Me pegas por ella? Nunca te había visto protegerla tanto. ¿Quieres más, eh? Antes sospechabas de ella. De que andaba con Li Buyan. Ayer lo viste también. Rechazó públicamente a Li Buyan. Lo sé. La malentendí. ¿No basta con que me disculpe? Ahora no es cuestión de disculpas. Quizá ni siquiera quiera vernos. No es tan difícil. Antes, cuando la hacía enojar, con solo unas palabras cariñosas, se calmaba. Mira, te lo muestro. Buyu. Fue mi culpa. Te pido perdón, me equivoqué contigo, te lo juro. Ya no volveré a hacerte enojar. Queda grabado. ¿Funcionará? Ya verás. Siempre ha sido así. Contaré hasta 3. 3. ¿Ves? Ahí está. Lin Lin, ¿por qué siempre te pide dinero? La familia se le da 100.000 al mes. ¿Y aún no le alcanza? No sé. Si me lo pide, no puedo negarme, ¿verdad? ¿Tú? A Lin Lin la has malcriado tú. Espera. Tú también recibes 100.000 al mes.
¿De dónde sacas tanto dinero? ¿Se lo pediste a Senbuyu? ¿Qué? Por fin ahorré suficiente. En cuanto envíe este dinero, hermano Insan, Podrá renovar el orfanato. Hermano, ¿qué haces? Senbuyu. ¿Quién te dio permiso de usar el dinero de nuestra familia? ¿Para ayudar a esos campesinos? No, es el premio de mi competencia. Devuélvemelo. Todo lo que tienes te lo dio la familia Sen. Esto es solo un pequeño agradecimiento. Vaya. No es poco. De nada sirve ser buen estudiante. Sin habilidades marciales, no llegarás a nada. Desde entonces, usé esa excusa para pedirle dinero. Tú, Senmin. Usaste el dinero que a Buyu le costó tanto ahorrar para comprarle bolsos y ropa a Senmin. ¿Eres humano? En ese entonces no sabía que ella no tenía dinero. Además, ya me disculpé. Hermano, mira, es Buyu. olvidé borrarte, pequeña. Aleja esa cara tuya. No me toques. ¿Cómo pudo pasar esto? Se me olvidó borrarte, pequeñín. Aparta esa cara tuya. No me toques. Qué pesado. No quiero discutir contigo aquí. Desde la actualización, la tasa de cambio por puntos de fuerza es de 1 a 100. Con esta situación, El dinero se acabará pronto. Hay que hacerlo crecer. Ven. Prueba la medicina especial que preparé para ti. gracias, hermano Insan. Mira esto. Buyu. ¿De verdad vamos a abrir una farmacéutica? Claro. Tenemos materia prima estable. El lote anterior para la familia Li nos abrió el mercado. Y ya hablé con Li Buyan. Está encantado de ayudarnos con los canales de venta. Otra vez Li Buyan. En realidad, quería decirte algo antes. No tenías que rechazar a la familia Li por mí. Ellos te podrían ayudar más. Tus padres tenían razón. Yo solo soy un... Bu Insan. ¿Qué clase de persona crees que soy? Lo siento, Buyu. Me equivoqué al hablar otra vez. Mira esto. Esto es... el contrato de empleo del grupo Li. Li nos abre canales de venta a cambio. De que tú seas su asesor farmacológico. Trabajarás para Li. Así que no digas más que no sirves para nada. Genial. Buyu. Gracias. Hermano Insan, creo que nuestra empresa Logrará consolidarse en Aichen. ¿Qué pasó? ¿Por qué las ventas de este mes cayeron tanto? Las ganancias de nuestra empresa dependen principalmente del sector farmacéutico. Pero estos meses, Linsan Pharma, creada por el grupo Li, nos ha quitado mucho mercado. Linsan Pharma. Recuerdo que Li nunca se metió en fármacos. ¿De dónde salió esta Linsan Pharma? Papá, Linsan Pharma es la empresa de Buyu. ¿Qué dices? Senbuyu, esa desgraciada. No, ¿cómo es que está otra vez mezclada con los Li? Papá. Los Li solo están ayudando como intermediarios. Es la empresa farmacéutica Linsan. Solo la primera ronda de financiación ha ganado 10 millones. Eso no es algo que los Li puedan hacer. ¿Qué? ¿10.000 millones? ¿Quién sabe de dónde sacó ese dinero? Yo creo que tarde o temprano lo va a despilfarrar. Papá, Así que mi hermana es tan increíble. todo es mi culpa. Si no fuera por mí, mi hermana no se habría ido. Ahora esos 10.000 millones de activos. Serían de nuestra familia. No es tu culpa. ¿Cómo podría ser tu culpa? Si hay que culpar a alguien, es a Senbuyu. Esa ingrata. Tiene una oportunidad tan buena y ni siquiera sabe compartirla con nuestra familia Sen. Es una hija desagradecida. Ya. Fue tú quien malcrió a Ling Ling. Ling Ling ya no es tan joven. Es hora de pensar en su matrimonio. Justo, estamos colaborando con la familia Zhao de la capital. Mañana mismo arreglamos una cita para Ling Ling. ¿Por qué?
¿Por qué Senbuyu? ¿Recibe la atención de un joven rico y yo solo puedo casarme por conveniencia? Senbuyu, deberías morir. No estoy de acuerdo. Ese viejo de la familia Zhao ya tiene más de 30. ¿Y mi Ling Ling qué edad tiene? No tienes ni idea. Si Senlin tuviera, aunque sea, la mitad del talento de Senbuyu, ¿me preocuparía tanto? Ahora, lo más urgente es cómo podemos hacer que Senbuyu regrese. Entonces, Alon, tú aún tienes una buena relación con ella. Tú te encargas de esto. Papá, Buyu ahora también me rechaza a mí. Si voy yo, solo empeorará las cosas. Hermano mayor, tengo una idea. Pasado mañana es el cumpleaños de mi hermana. Llévale un regalo entonces. Seguro que se pondrá muy contenta. Exacto. En estos años nunca le dimos a Buyu un cumpleaños como se merece. Esta vez tenemos que compensarla de verdad. Senbuyu, no pienses volver a la familia Sen nunca más. ¿Cómo es que vinieron ustedes? ¿Quién los dejó entrar? Señorita Sen, dijeron que son su familia, su hermano. Por eso, Buyu, tu segundo hermano y yo tenemos algo que hablar contigo. Tonterías. Yo no tengo ninguna familia. Yo, Senbuyu, soy una huérfana que crecí en el campo. La próxima vez que dejes entrar a gente indeseable como esta, ten cuidado que te descuento el bono. Sí, señorita Sen, prometo que no volveré a dejar entrar a nadie sin permiso. Así que ya lo escucharon. Ya pueden irse. Buyu, tu hermano mayor y yo vinimos para celebrar tu cumpleaños. No puedes ser tan cruel, ¿no? No necesito nada de ustedes. No son bienvenidos aquí. Buyu, de verdad ya sabemos que nos equivocamos. Lo que pasó antes. Fuimos nosotros los que te fallamos. Hoy de verdad vinimos solo para celebrar tu cumpleaños. Es cierto. Mamá y papá ya compraron regalos, mi hermano mayor y yo también. Ya dije que no necesito nada. ¿De verdad creen que con este montón de baratijas, más un disculpa dicho a la ligera, yo debería estar llorando de agradecida? ¿Y perdonarlos? No es eso lo que queremos, Buyu. De verdad solo venimos a pedirte perdón. Buyu, es culpa de tu segundo hermano. Antes tu segundo hermano te entendió mal. Papá dijo que si vuelves con nosotros, podemos volver a hablar de todo. ¿Un malentendido? Senmin, ¿Esa puñalada que me metiste en el pecho también fue un malentendido? Váyanse ya. ahora mismo no quiero verlos. Sé que no importa lo que haga, no me vas a perdonar. Ling Ling dijo que te gustan las rosas. La escogí especialmente del jardín de rosas. ¿Qué haces? Wu Insan. ¿Buscas la muerte? Amin, ¿por qué eres tan impulsivo? ¿Cómo pudiste pelearle frente a Wu Yu? Hermano mayor, él no quiere que Wu Yu regrese a casa. Ustedes siempre dicen que saben que se equivocaron. Que vinieron a celebrar el cumpleaños de Buyu. Pero ni siquiera sabían que es alérgica al polen. ¿Alergia al polen? Nunca antes lo habías mencionado. Por supuesto que no lo sabían. En estos 3 años de regreso a la familia Sen, Senlin me obligaba todos los días a recoger flores del jardín para ella. Ver mi sufrimiento. La hacía feliz. Lin Lin. ¿Cómo pudo hacer eso? Wu Yu. Fue un descuido nuestro, no te enojes. Investigaremos esto a fondo cuando regresemos. Wu Yu, en tu último cumpleaños, querías mucho este collar, ¿verdad? El hermano mayor lo encontró. El diseñador creó uno especialmente para ti. Un collar único, ábrelo rápido. A ver si te gusta. Tú. Shenlong, ¿Aún te atreves a mencionar eso? No recuerdas. ¿qué pasó en mi cumpleaños ese año? De verdad el hermano mayor. ¿Dejó mi regalo en la habitación de mamá? Claro que sí, hermana. Busca bien, no defraudes la intención del hermano mayor.
¿Qué estás haciendo? Hermana, ¿por qué robas el collar que el hermano mayor le regaló a mamá? La niñita de pueblo. No conoce las reglas. ¿Te atreves a tocar mis cosas con tus zarpas? Te voy a dar una lección. No, mamá. Fue la hermana Selin quien dijo que el hermano mayor dejó mi regalo aquí. ¿Regalo de cumpleaños? Yo no sabía nada de eso. Hermana, mentir no es un buen hábito. Cariño, ¿aún te atreves a mentir? ¿Y a acusar a otros falsamente? Hoy te voy a dar una buena lección. Mamá. Hermano, no lo hice. De verdad no estoy mintiendo, créeme. Mamá. Suave un poco. Ella ya tiene heridas. Si la lastimas más, habrá que llamar a un médico. Y luego, si se corre la voz, no quedará bien. Me golpearon tanto que no quedó ni un solo lugar sano en mi cuerpo. No podía ni levantarme de la cama, pero a ustedes solo les preocupaba su reputación. No me llamaron al médico, no me dejaron ir al hospital. ¿Saben por lo que pasé en ese tiempo? Buyu, yo. Si hubiera sabido que la familia Sen era tan despreciable, nunca debía haber permitido que Buyu se fuera con ustedes del orfanato. Y ahora, llévense toda esta basura. Y lárguense de una vez. Bien. Vámonos. Esperen. ¿Senilan no quería que volviera a casa? Perfecto. También tengo algunos asuntos que hablar con él. Dile Que mañana por la tarde regresaré. Buyu, ¿es verdad lo que dices? Excelente. Se lo diré a papá ahora mismo. Buyu, hermano Insan, Tranquilo. algunas cosas. Es hora de ponerles fin. Así podremos ir a la capital a entrenar con tranquilidad. ¿bien? Entonces regreso contigo. ¿Qué tal? Senbuyu, ¿esa hija rebelde aún va a volver? Mamá, Buyu me prometió que regresará mañana por la tarde. Hermano, ¿es verdad lo que dices? Maldita sea, ¿acaso el plan no funcionó? Después de ver esas cosas, ¿no debería odiar más a la familia Sen? ¿Por qué va a volver? Aceptó regresar. La pequeña que no vuelve a casa si no le tiras unos huesos. No sé qué malas mañas aprendió en el campo. Cállate ya. Todos queremos que Buyu vuelva. ¿Para qué me estás diciendo todo esto? No soy yo quien le impide volver. Se echó a perder allá afuera por su propia culpa. Anda revolcándose con un amante cualquiera por ahí. ¡Qué sinvergüenza! Verás cuando vuelva, ya veré cómo la ajusto cuentas. Mamá, deja de decir esas cosas, por favor. La situación actual de Buyu es culpa de todos nosotros. Si ella de verdad quiere volver, no voy a dejar que sufra ni la más mínima humillación. Así que la defiendes tanto, ¿a Senbuyu? Eres un desagradecido. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Mira que no te voy a dar una paliza. Señora, acaba de recuperarse de su enfermedad. Mejor no se enoje por estas pequeñas cosas. Fuera todos fuera. No se pongan delante de mí a molestarme. Estos dos lobos de ojos blancos, ingratos. No sé desde cuándo. Se pusieron de parte de Senbuyu de esa manera. Mamá, Tengo miedo de que Senbuyu vuelva. No. No te preocupes. ¿No es mejor que Senbuyu vuelva? Si la tenemos aquí al lado, nos será más fácil acabar con ella. tienes razón. Vamos. Hay algunas cosas que tienen que arreglarse de una vez por todas. De acuerdo. Hermana, por fin volviste. Cuando no estabas. Ling Ling te extrañaba un montón. Hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Viniste a propósito para darme asco? ¿No quieres que te dé una bofetada, no? Ling Ling. Senbuyu, tienes mucha cara. Mira.
Ya llegó tu respaldo. Señora Mi, no es culpa de la hermana. Seguro que todavía está enojada conmigo. Ahora la hermana es una maestra marcial avanzada. Es normal que tenga un poco de genio. Tú eres demasiado buena de genio. Por eso te deja que te intimide. ¿Y qué si es maestra marcial avanzada? Nuestra Ling Ling en estos meses. Ha estado bajo los cuidados del Dr. Lee y ya ascendió al rango celestial. No sé cuánto más alto que tú soy. ¿Un simple nivel celestial y te atreves a presumir? Tú. Buyu, has vuelto. Papá te está esperando dentro. Pensé que tus huesos serían más duros. No esperaba que con un poco de dulzura volvieras de inmediato suplicando como un perro. Senbuyu. La próxima vez que quieras volver a la familia Sen, no será tan fácil. Tranquilos, aunque se arrodillen y me supliquen. No volveré ni una vez más. Senbuyu, ahora. Realmente te estás volviendo cada vez más increíble. Claro, todo esto se lo debo a su familia Sen. Sin ustedes, no sería lo que soy hoy. Escuché que abriste una fábrica de medicamentos. Antes. Realmente no había descubierto que tuvieras talento para esto. Buyu, la familia Lee al fin y al cabo son extraños. Si regresas a la familia Sen, te daré toda la división farmacéutica de Sen. Para que te encargues bien de... La familia Sen. No me interesa. Señor Sen, mejor guarde esos buenos sectores. Para su preciada hija, Sen Lin. No seas ingrata, una chica recién salida del cascarón. La familia Sen es una familia poderosa de Aichen. No creas que por tener a la familia Lee respaldándote, podrás afianzarte en Aichen. No se preocupe por eso, señor Sen. Nuestro objetivo no es solo Aichen. Linsan Pharmaceuticals ya está lista para expandirse y entrar en la capital. Tan rápido, es simplemente un milagro. Nos vamos cuando empiecen las clases en septiembre. Precisamente por eso. Hoy estamos aquí para resolver algunos asuntos del pasado. Senbuyu, ¿te atreves a cortar lazos familiares? Sí, cuando dejé la familia Sen. Lo dije claramente. Pero últimamente, ustedes una y otra vez me han estado molestando. Como una plasta pegajosa, imposible de deshacerse. Si no ves ningún problema. Firma. No estoy de acuerdo. No necesito tu acuerdo. No vine a negociar contigo. Es una notificación. Imposible. Senbuyu, te lo digo. Aunque no lo admitas, en tu cuerpo aún corre la sangre de nuestra familia Sen. Te aconsejo que firmes mientras estoy de buen humor. Y te hablo con calma. No me obligues a hacerte firmar a la fuerza, porque entonces el señor Sen perderá toda dignidad. Buyu, no te alteres, podemos hablar con calma. Estoy muy tranquilo. Como el señor Sen no quiere firmar. Entonces tú firma, señora Son. ¿Cómo me has llamado? Senbuyu, soy tu madre. Ah, sí. ¿Todavía sabes que eres madre? Son Sawa. Tratas mejor a una hija adoptada que a tu propia hija. Pensé que solo eras la madre. De Sen Ling. Es que Ling Ling es mejor que tú en todo. Cuando estaba en el orfanato, siempre pensaba. ¿Por qué mis padres biológicos me abandonaron? Hasta que me trajeron a la familia Sen y tú me dijiste. Que fue un accidente, que me abandonaron sin querer. ¿Sabes lo feliz que me puse? ¡Qué bien! No era una niña abandonada por sus padres. Senbuyu, ¿a qué viene todo esto? Son Sawa, durante 3 años intenté congraciarme contigo. Nunca logré entender. ¿De dónde venía ese desprecio en tu mirada hacia mí? No me pongas esa cara. Es porque siempre das pena, nunca estás a la altura. Por eso no me gustas. Por eso te detesto. Hasta que hace poco volví al orfanato y supe que hace 15 años fuiste tú, Son Sawa, quien me abandonó con tus propias manos. Senbuyu, ¿qué tonterías estás diciendo? Este es el vídeo de vigilancia del orfanato de hace 15 años. ¿De dónde has sacado este vídeo? Son Sawa. ¿Qué más tienes que decir? ¿De dónde sacaste el vídeo? Ese año yo claramente le pedí a Li Tianao que lo destruyera. ¿Verdad? Qué pena. La justicia tarde o temprano llega. Tus actos merecen un castigo. Son Sawa. Si no fuera por ti, no habría sufrido 15 años en el orfanato. Si no fuera por ti, no sería tan débil. Y no podría practicar artes marciales. Si no fuera por ti, mi vida sería 10, 100 veces mejor. Buyu, ¿estás bien? Pero, gracias a ustedes.
pude conocer al hermano Insan. No crecí en esa hipócrita familia Sen, ni me volví como Sen Lin, llena de intrigas y maquinaciones. Son Shaohua, ¿qué te pasa? ¿Conoces a Li Tianao, mamá? El hijo de Buyu es real, mamá. ¿Por qué abandonaste a Buyu? ¿Qué pasó en realidad? Falso. Todo es falso, Sen Buyu. ¿Para qué trajiste este vídeo? ¿Qué intenciones tienes? Son Shaohua. Tus queridos hijos te buscan excusas y tú aún no lo admites. ¿De verdad quieres que lo diga por ti? ¿De verdad fuiste tú? Shaohua. ¿Por qué? Sen Buyu es tu verdadera hija. ¿Hija verdadera? No parece. ¿Hija verdadera? ¿Cómo puede compararse con su preciosa Sen Lin? Buyu. ¿Sabes algo? Son Shaohua. Si no quieres hablar, Yo lo haré por ti. Sen Lin es la hija de Li Tianao. ¿Cómo puede Lin Lin ser la hija del Dr. Li? Doctor Lee. ¿no explican nada? Bien, ustedes dos. ¿Realmente les encanta fingir? ¿Con la evidencia en la cara? Aún no lo admiten. Espera, no. Ahora no entiendo nada, hermano mayor. ¿Qué pasa? Solo recuerdo vagamente que mamá estaba muy débil en ese entonces. Y llamaron al doctor Li para que la atendiera y la cuidara. Pero lo que pasó exactamente, no lo sé. Son Shaohua. Explícame claramente. ¿No dijiste que Sen Lin era adoptada? ¿Cómo es ahora la hija de Li Tianao? ¿Por qué? Senin Lang, ¿Por qué aún no lo entiendes? todos estos años, afuera, ¿cuántas amantes has tenido? Por ti. Para retenerte, te di 2 hijos. Incluso cuando estaba embarazada de Sen Buyu, seguías coqueteando con otras por ahí. ¿Por qué iba yo a...? ¿Serte fiel y guardar mi pureza para ti? Eres un maldito idiota. Son Shaohua. ¿Te atreves a ponerme los cuernos? Tianao fue mi primer amor. Si no fuera porque su origen era pobre y mis padres no lo aceptaban, Ya habríamos estado juntos hace mucho tiempo. Ni siquiera necesitaba este matrimonio de conveniencia contigo. Ya me di cuenta hace tiempo que había algo raro entre tú y él. ¿Qué enfermedad demoníaca necesita un tratamiento de toda la tarde? Así que estáis teniendo una aventura a mis espaldas. No te hagas la inocente. Fuiste tú quien no cumplió con sus deberes como marido. Pero de hecho te tengo que agradecer. Si no fuera por ti, que siempre estás por ahí divirtiéndote con otras, yo nunca habría tenido la oportunidad de estar con Shaohua y retomar nuestra vieja relación. Li Tianao es mucho mejor que tú. Fue él quien me dio amor y calidez. Prefiero criar al hijo de él antes que al tuyo. Hoy voy a mataros a golpes a los dos, cobardes. Sen Lin, ¿qué estás haciendo? No puedes matarlos. Son mis padres. Eres un maldito traidor. Así que ya lo sabías desde hace tiempo. Sí. Siempre lo he sabido. Así que deliberadamente iniciaste la relación entre nosotros y Buyu. Y ayudaste a romper la técnica de corazón protector de Buyu. No puedo hacer nada, hermano. ¿Qué se le va a hacer si llevamos? ¿Sangre diferente en las venas? Nosotros Buyu le hicimos todas esas cosas terribles. Y te nos reías de nosotros como si fuéramos tontos. Es verdad que usé algunos trucos. Pero todas esas cosas no las hicisteis vosotros. ¿Voluntariamente por mí? Está bien, ¿dónde estás? Hiriendo en lo más profundo a Sen Buyu. ¿Nunca pensasteis que era vuestra hermana? ¿Zánganos? ¿Cómo os atrevéis los tres a engañarme así? Voy a haceros pedazos. Papá, tu aguja divina de absorción de estrellas es realmente útil. Siento que una energía espiritual inagotable entra en mi cuerpo. Papá. ¡Qué viento de puño tan poderoso! ¿Qué diablo eres realmente? ¿Cómo has podido mejorar tan rápido? No soy un monstruo. Sen Lin, tú eres el monstruo por practicar artes oscuras. Te aconsejo que abandonas ese camino malvado y te redimas. Odio mucho esa tuya actitud superior. No eres nada en realidad, pero te haces el incorruptible. Lin Lin, no pierdas el tiempo hablando con ellos. Ataca primero, mata a Sen Buyu. Aquí, nadie puede vencerte. Hermano mayor, no pierdas tu esfuerzo inútilmente. Mi fuerza actual es mucho mayor que la tuya. Fuimos hermanos durante más de 10 años. El sentimiento entre tú y yo no es menor que tienes con Sen Buyu, es mucho más profundo que el de él. Sen Lin, ¿cómo te has convertido en así? ¿Crees que quería esto? Ustedes me obligaron.
Yo soy la hermana de ustedes, la única señorita de la familia Sen, ¿no? Todos ustedes se ponen del lado De ese lindo de Sen Buyu. Hermano mayor. Si te portas bien, no te haré daño a ti ni al segundo hermano. ¿Ni lo sueñas? Aunque soy más débil que tú. No te permitiré dañar a Buyu. Entonces no me culpes de ser cruel. Hermano mayor, tu energía espiritual ahora es mía. Senlin. Estás practicando artes oscuras. No tendrás un buen final. ¿Y qué importa? Si puedo superar a Senbuyu y volverme más fuerte, no me importa pagar cualquier precio. Bien. Eres mi hija. Realmente tienes agallas. Mátenlos a todos. La familia Sen será nuestra para dominar el mundo. Así que durante todos estos años, has estado tú calumniando y perjudicando a Buyu. Yo fui ciego al principio, no me di cuenta de tu corazón tan malvado. Senlin, ¿no tienes conciencia? Maldita criatura. No tengas miedo, no te preocupes, yo estoy aquí. Senlin, ¿por qué no sigues fingiendo ser la santa de la pureza ahora? ¿Fingir? Mi fuerza ya es invencible. Ya no necesito agradar a ninguno de ustedes. Ni necesito seguir fingiendo nada. Ustedes, hoy, todos morirán. ¿Cómo te atreves a decir que tienes fuerza frente a mí? Senlin, hoy te mostraré lo que es realmente invencible. Mi energía espiritual ha regresado. ¿Cómo es posible? Mi energía espiritual recuperada. No te vayas, todo es mío. Ya soy el pináculo del nivel celestial. ¿Cómo pudiste romper mi técnica? Un simple maestro celestial tampoco es gran cosa. ¿Cómo es posible? Soy el pináculo celestial, más la aguja de absorción estelar. Mi fuerza ya es a nivel de gran maestro. ¿Cómo puede ser? Hay personas más allá de las personas, cielos más allá del cielo. Eres comparable a un gran maestro. Pero al final no eres un gran maestro. ¿Tú ya eres un gran maestro? En tan poco tiempo. ¿Cómo lo lograste? No juzgues al corazón noble con la mente del villano. Buyu alcanzó el nivel de gran maestro con su propia habilidad. Senlin, aún no cambias tu naturaleza perversa. Hoy actuaré en nombre del cielo para acabar contigo. Parece que saben que no pueden contra ti. A una costa de su energía, huyen. No importa, seguro volverá. Mientras yo viva. Ella no se rendirá. Hermano Insan. Vámonos. Bien. Buyu. No te vayas, no te vayas. Aquí es tu hogar. Sí, Buyu. Fue ese pequeño demonio Senlin. ¿Quién nos engañó? Perdónanos, ¿de acuerdo? Nuestra familia Sen. ¿Cómo llegó a este estado? Hermano, ¿qué hacemos? Buyu ella. Papá. Otra vez. Linger. Esta es la aguja de absorción estelar. Consume años de vida. Tal vez deberías. Cállate, cállate, cállate. Si no hubieras traído a ese pequeño demonio a casa, yo no habría caído a este punto. ¿Por qué su velocidad de cultivo siempre es más rápida que la mía? La mataré. Eso es porque tu energía espiritual no es suficiente. En esta vida. No. En la próxima vida, seguirás pisoteada por ella para siempre. Tía Nao. Deja de incitarla, si sigue así. Va a pasar algo malo. Papá. ¿Qué hago si no tengo suficiente energía espiritual? Cuando una persona tiene hambre, tiene que comer. Tú me dices, si no hay suficiente energía espiritual, ¿qué hay que hacer? Ling Ling, soy mamá. Tía Nao. Si no fuera porque tu trabajo salió tan mal hecho, Yin y yo ya habríamos conseguido toda la fortuna de la familia Sen. Ya que eres inútil. Mejor hazle un favor a Ling Ling. Aún no es suficiente.
Mi energía espiritual aún no es suficiente. Bien. Linger. Papá te lleva a la familia Sen. Para que comas hasta saciarte. No sois más que un montón de inútiles. Viejo idiota. La sensación de que la hija que criaste con todo tu cariño te absorba la mayor parte de tu energía espiritual no es mala, ¿verdad? ¿Estás loca? ¿Qué diablos quieres? Transfiéreme toda la propiedad de la familia Sen y te daré una muerte rápida. Ni lo sueñes. Hermano mayor, mira bien en qué situación estáis todos. ¿De qué derecho tienes a negarte? Hermano mayor. Senlin, tú practicas artes oscuras en secreto. Te aliaste con extraños para robar la propiedad de la familia Sen. ¿No temes al equipo de ejecución? El equipo de ejecución, el de mayor nivel en Aichen, no tiene más de 10 miembros. Y yo ya estoy en la cima de nivel Gran Maestro. ¿Quién diablos puede atreverse a venir a detenerme ahora? Yo puedo. ¿Otra vez tú vienes a arruinar mis planes? Buyu. ¿Cómo has vuelto? Buyu. ¿Has venido a rescatarnos? Buyu, ten cuidado. Senlin ya ha llegado a la cima de nivel Gran Maestro. ¿De verdad creéis que con la llegada de este bastardo os vais a salvar? ¿Estáis soñando? Senlin, ¿cómo te atreves a usar el polvo? Corroe huesos con ellos. ¿Acaso no son tu familia? ¿Qué familia? Ling Ling tiene mi sangre corriendo por las venas. La única familia que ella tiene soy yo. Esta vez vengo por órdenes del jefe Lee, para arrestar a ambos y llevarlos ante la justicia. La última vez te escapaste por suerte. Pero esta vez no vas a tener tanta suerte. ¿Arrestarme a mí? Tú eres un gran maestro. Ahora yo también soy un gran maestro. ¿Qué puedes hacerme? ¿En tan solo unos días lograste romper al nivel de gran maestro? ¿Cuántas habilidades de cuántas personas has absorbido ya? Absorbiste su agua, ¿verdad? Absorbiste toda su energía espiritual. ¿Qué? Esa es tu propia madre. Senlin, eres un monstruo. Tu madre te dio la vida y te crió, ¿y le haces esto? Si hubiera sabido que terminaría así, nunca habría aceptado adoptarte a ti, mocoso desagradecido. ¿Por qué me suena tan familiar esta frase? Si hubieran sabido que eras una persona así, peor incluso que Ling Ling, tu hija adoptiva, no deberían haberte acogido aquí, ¿verdad? Sen Buyo. Si Ling Ling sufre cualquier daño, te haré desear estar muerto, no podrás ni vivir ni morir. Desde el principio, ustedes nunca confiaron en mí. Siempre han estado parcializados con ella. Buyo. Lo que pasó en el pasado. Nos equivocamos, ya lo sé, papá se equivocó. Buyo, tú. Mata rápido a esta desgraciada, tienes que matarla. Te daré toda la fortuna. De la familia Sen, toda para ti. A estas alturas ya. Solo te importan los intereses, todo esto. Es lo que te mereces por tu propia codicia. Estas propiedades de la familia Sen. ¿De verdad vale la pena ni siquiera mencionarlas? Sen Qinglan. ¿Lo escuchaste? Incluso si te gastas toda tu fortuna, tu propia hija biológica ni siquiera quiere salvarte. Buyo. Al fin y al cabo, esta es la fortuna centenaria de la familia Sen. Te ruego que, por el hecho de que todos llevamos, por la sangre de la familia Sen, no dejes que el legado de los Sen caiga en manos de estos dos bastardos, Buyu. Sálvanos. No te esfuerces, hermano mayor. Piensa en cómo le arrancaste la sangre del corazón a Senbuyu. No solo no te salvará, sino que te desollaría viva. Buyu. Hermano mayor, ¿no eras tú quien más me quería? Entrégame toda tu energía espiritual ahora mismo. Senlin, detente. Linger, deja de hablar con ellos. Mata a Senbuyu, absorbe su energía. Y serás la número 1 de Aichen, no, de todo el país. Mátala. Toma esto.
¿Solo eso? ¿Cómo es posible? Yo también soy un maestro. ¿Cómo puedo ser inferior a ti? Shenlin, es hora de que aceptes la realidad. Esta bofetada es por las 2 veces que intentaste tenderme una trampa. Esta bofetada es por casi costarme la vida. Y esta bofetada es por practicar artes oscuras. Senbuyu, tú me obligaste. Buyu. Hermano Insan, estoy bien, estoy bien. ¿Cómo puedo ayudarte? Ayúdame a desintoxicarlos. De acuerdo. Senbuyu. Fuera, Heriberto. No es rival para ti. Rápido, aprovecha la ventaja y acaba con ella de una vez. Eso ni se discute. Senbuyu. Te mataré. Sistema detecta ataque mortal. ¿Activar barrera absoluta? Senbuyu. Finalmente morirás a mis manos. ¿Cómo es posible? Ese último golpe usó toda mi fuerza. ¿Cómo pudiste bloquearlo? Forzaste tu esencia vital para subir de nivel rápidamente. Con ese nivel, ¿cuántos golpes más puedes dar? No lo creo, papá. Pínchame unas cuantas veces más. Bien. Senbuyu. Eres un completo advenedizo. Y una y otra vez te metes en mi camino. Hoy será tu último día. Shenlin, has perdido. Imposible. Shenlin, estás al límite si sigues forzando tu esencia vital. Desaparecerás para siempre. No lo creo. Voy a drenar la energía espiritual de todos ustedes. Hermano mayor. Shenlin, deja de resistirte, ríndete. Hasta alguien que acaba de desintoxicarse puede derrotarte. Imagínate yo. Imposible. Yo soy el más fuerte de Huaguo. Yo soy el número 1 de Huaguo. Nadie puede vencerme. Papá, déjame drenar toda tu energía espiritual. Voy a ser el más fuerte de Huaguo. Soy tu padre biológico. Suéltame. Exacto. Eres mi padre. Todo lo tuyo. Debería ser mío incondicionalmente. Suéltame. Este es el mal que tú mismo sembraste. Nadie puede salvarte. Papá, todo lo tuyo debería ser mío incondicionalmente. Así tú y mamá estarán para siempre dentro de mí. Nuestra familia estará reunida para siempre. No es suficiente. Mi poder aún está muy lejos de ser suficiente. Papá, ¿no eras tú quien más me quería? ¿No siempre deseaste que yo fuera tu hija biológica? No te acerques, aléjate. Vámonos. Buyu. Hija querida. Buyu, mis ojos se han nublado. Me equivoqué de persona, confié en la persona equivocada, fue mi culpa. Buyu. ¿Puedes perdonarme? Papá. Insan, estos 4 años aquí han pasado volando. Y han sido los más felices y hermosos de mi vida. Entonces, en el futuro, crearé más momentos hermosos para ti.
Hermano mayor, ¿de verdad no vamos a entrar a felicitar a la hermana menor por su graduación? No, con verla así está bien. Durante estos 4 años, tú y papá han estado cuidando su empresa farmacéutica Linsan. La hermanita menor seguramente lo sabe en su corazón. Ella nunca se ha negado. Lo que significa que ya nos perdonó hace tiempo, ¿no? La familia se le debe demasiado a Guyu. No quiero molestar más su vida usando el parentesco como excusa. Vámonos.